El reforzador, igual que los estímulos aversivos, se define en función de su efecto sobre la conducta, no por sus características inherentes. Es decir, aunque un estímulo pueda ser considerado en general como reforzador, no lo será en los casos en que no haga más probable una conducta. El reforzador o refuerzo es en psicología cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla qué es reforzamiento negativo. ¿Listos? Aquí vamos. Cada día es más frecuente ver a niños que sin intención de hacerlo, al menos inicialmente, dominan a sus padres, les hacen berrinches, rabietas e incluso llegan a pegarles. ¿Pero por qué ocurre esto? No podemos entender este comportamiento desde una única causa. De hecho, no todos los niños que muestran este tipo de comportamientos son iguales, ni su conducta es fruto de las mismas causas. Es decir, en esta problemática hay un origen multicausal. No solo se debe a que haya una posible carga genética en ellos, o porque lo hayan aprendido en la tele, o porque tengan unos padres débiles y otras muchas hipótesis populares o científicas. Pero aunque este problema se deba a múltiples causas, hay una que sucede muy a menudo: la trampa del reforzamiento negativo. La trampa del reforzamiento negativo de Patterson y colaboradores se basa en la interacción entre los padres con su hija o hijo. Esta trampa se da cuando un padre cede ante la rabieta del niño, premiándole desde la visión del padre. A corto plazo, él consigue un beneficio: que su hijo pare la rabieta, y desde la visión del niño, a largo plazo, aprende que cada vez que quiere algo, solo debe tener una rabieta lo suficientemente larga como para acabar con la paciencia de su padre o madre y conseguir su premio o refuerzo. Pongamos un ejemplo. Nos encontramos con Juan y María que están comprando en el supermercado con su hijo Luis. Cuando pasan por el pasillo de los dulces, Luis pide una bolsa de los mismos, a lo que sus padres contestan: no, Luis, que si no, luego no cenarás. Como Luis no está contento con esta respuesta, ya que se frustra su objetivo, se pone a llorar. Sus padres responden a este llanto: Luis, aunque llores no te vamos a comprar los dulces. Pero Luis continúa llorando. Pasan algunos minutos y Luis sigue llorando y gritando, y sus padres acaban comprando los dulces con tal de que Luis no siga el espectáculo, y acaban así con la rabieta de su hijo que tanto les molesta. Ahora analicemos este ejemplo. El padre es reforzado negativamente, es decir, cuando da golosinas a su hijo consigue que algo aversivo o molesto desaparezca. Esto hará que su conducta se refuerce y por lo tanto la repetirá. El niño es reforzado positivamente, es decir, cuando se porta mal consigue una golosina y por lo tanto repetirá su conducta. ¿Qué sucede a largo plazo? El niño aprende que si se porta mal el suficiente tiempo consigue lo que quiere. El padre o madre ha caído en la trampa del reforzamiento negativo. Aunque intenta no seguir complaciendo a su hijo, este ya ha aprendido que si espera el suficiente tiempo conseguirá su premio. ¿Pero cómo evitarlo? Si aún no has caído en la trampa del reforzamiento negativo, recuerda que si le dices a tu hijo o hija: esto no te lo voy a comprar porque si no luego no cenarás, debes cumplirlo sin ceder ante la rabieta. Pero si tú has caído en esta trampa, deberás empezar a ser firme y cumplir con la advertencia. Esta es la técnica más eficaz. Eso sí, debes tener en cuenta que los primeros días en los que tú vuelvas a ser firme y no cumplas los deseos de tu hijo, es posible que la conducta del niño se vea incrementada. No te asustes si esto sucede. Con el paso del tiempo, las rabietas irán disminuyendo y tu hijo aprenderá en el corto plazo que una rabieta o mal comportamiento no tienen premio en su familia y a largo plazo en la sociedad. Si te parece útil la información, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.